Hola, profe, ¿cómo está? Disculpe, le quería hacer una pregunta antes de que empezara la clase. Dígame. Profe, que hace dos clases, si mal no recuerdo, en el Power que usted presentó, mostró en rojito como demuestre una ecuación. Y yo he intentado Sí. mucho hacerla y no lo logré. ¿Usted podría mostrarnos cómo se hace eso? ¿Cuál es la que les dejé para demostrar? A ver, puede haber sido la de... Puede haber sido la del gradiente o no. ¿Se acuerda cuál es usted? Era un gamma con una comita arriba y después Sí. el GS-1 partido en E+1 por el gamma del doble D. Ya, ya. Mire, de hecho le iba a comentar. Vamos a ver la próxima clase, vamos a ver ejercicio. Entonces, dentro de la clase ejercicio, vamos a tomar esa demostración, ¿ya? Vamos a ver esa demostración y vamos a ver algunos ejercicios adicionales. Mi Ya, profe. idea, ¿ya? Mi idea es que nosotros vamos a comenzar hoy con em, vamos a comenzar hoy con la tercera parte de la primera unidad. Es un poco más extensa, entonces yo creo que nosotros vamos a comenzar hoy, la vamos a terminar el 3, o sea, lo terminaríamos la otra semana, y dependiendo de cuánto nos quede para la otra semana, es si nos queda poco, la otra semana terminamos la materia y hacemos ejercicios. Si nos queda mucho, terminamos la materia la otra semana y eso implica que tendríamos que hacer ejercicios el 10 y la prueba estaría siendo el 17 de mayo. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de cuánto nos quede pendiente de materia para el otro lunes. Pero Y es eso va a que la depender. semana del 17 es semana interludio. Entonces, si es así, tendríamos que pasarla para la semana del 24. Si justo el 17 nos toca semana ahí de receso. ¿Ya? Entonces, pasamos a hacer el 10, vamos a pasar para la semana del 24 la prueba. ¿Ya? Perdón, para el lunes 24 o para el lunes 10. Entonces, llegando, sí. Ya. Por lo tanto, hoy día vamos a comenzar a ver la tercera y última parte de la unidad de resistencia al corte, que la hemos resumido en virtud del tiempo, para también ver después otras cosas que les pueden servir, pero hemos visto más o menos cosas bastante importantes como lo que son el principio de tensiones efectivas, ¿cierto? Que maneja el comportamiento de los suelos en estados seco y saturado. Vimos el tema del círculo de Moore, que nos permite ver el estado de los esfuerzos, ¿cierto? De los planos principales. El criterio de falla de Moore-Coulomb, a partir de los círculos de Moore y el criterio de falla de Coulomb, entonces tenemos la envolvente de falla de Moore-Coulomb, que es la que en general se utiliza en el área de geotecnia para obtener los parámetros de resistencia. Y hoy día vamos a continuar con también, siempre tomando ya la información que vimos, pero vamos a añadir algunos temas de los ensayos del laboratorio, los principales ensayos de laboratorio, con los cuales nosotros obtenemos estos resultados para después graficarlo en el círculo de Moore. ¿Ya? Y vamos a ver hoy día hasta dónde alcanzamos con eso. Entonces, nuestro objetivo general va a ser
analizar los ensayos más comunes que normalmente se utilizan para sacar los parámetros de resistencia de los suelos. Entonces, dentro de algún objetivo específico, ver cambios volumétricos en el suelo ante los esfuerzos de corte, que es una propiedad, una cualidad particular de los suelos, que tengan una variación de volumen respecto a un esfuerzo de corte. Eso ustedes no lo van a encontrar en los otros materiales. Y en los casos de los suelos, cambian de volumen, ¿sí? En el caso acá de los esfuerzos de resistencia cortante. Tratar de comprender respuestas de suelo ante las variaciones de humedad y finalmente ver estos ensayos que son los más utilizados para los parámetros de resistencia. Entonces, esta es la particularidad que yo les comentaba, que en general todos los materiales que nosotros usamos en ingeniería, siempre recuerden, el suelo es un material de construcción, un material de ingeniería. Entonces, en todos los materiales de ingeniería no hay variación de volumen cuando uno los somete a esfuerzos de corte, ¿ya? Esto es una particularidad de los suelos que genera una determinada respuesta dependiendo del esfuerzo de corte. Y entonces vamos a tener ocasiones donde los esfuerzos de corte van a generar que mi suelo se dilate, por ejemplo, y tienda como a aumentar su volumen, o en otras condiciones se puede contraer y va a tender a disminuir su volumen. Dentro de las características que lo determinan está, como se dice acá, la densidad, ¿sí? Es distinto que tenga una densidad baja, porque eso significa que estaría suelto, y por lo tanto pues, yo podría apretarlo, o que tenga una densidad alta, donde está muy apretado, y yo necesito entonces un esfuerzo de corte muy alto para tender a soltarlo, y cambiar siempre el volumen a partir de eso. ¿Ya? Entonces, en términos simples, lo que el suelo hace es contraerse o dilatarse, que es un poco lo que está representado en estas figuras. Esto lo determinó Casagrande en el año 1936 a partir de pruebas con arenas, donde las arenas tendían a incrementar el E, ¿ya? El E, el índice de vacío, que nosotros ya lo hemos visto en cursos pasados, ante la aplicación del esfuerzo de corte. Y cuando la arena está suelta, tienden a reducir el volumen y por lo tanto, si yo reduzco el volumen, mi E va a disminuir porque recuerden siempre que el E es la relación del volumen de vacíos en el volumen de sólidos. Por lo tanto, si yo disminuyo mi volumen de vacíos, voy a disminuir mi E, ¿sí? Mi índice de vacío. Y ahí entonces tenemos un estado inicial, ¿cierto? Donde el suelo está más suelto, ¿ya? Donde hay cada esfera, cada partícula está montada derechamente sobre la otra, ¿sí? Y quedan aquí, se ve el mouse, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí Ya. se ve. Gracias. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es como que yo tuviera cada esfera montada verticalmente sobre otra, y entonces tengo un estado inicial suelto, que si yo aplico estos esfuerzos de corte, estos tau, recuerden que los tau van sobre las superficies de análisis, ¿ya? Y los sigmas van normales a la superficie de análisis. Entonces, cuando yo aplico este tau, este corte, puedo generar que esta partícula, esta esfera, se mueva acá, y eso lo hagan todas las esferas y se reacomoden. Como se reacomodan, entonces yo disminuyo mi índice de vacíos porque mi volumen de vacíos está disminuyendo, entonces estoy generando una contracción en el suelo y pasa a un estado final más denso, ¿sí? Caso contrario es cuando yo tengo este estado denso acá y yo le aplico un esfuerzo de corte, por ejemplo, como pasa a veces con un sismo. El sismo puede generar ambas situaciones dependiendo, como veíamos, de la densidad del material cuando llega el sismo y de la historia de los esfuerzos. Entonces, cuando nosotros aplicamos acá este corte, la esfera tiende a soltarse nuevamente, ¿ya? Y aumento
mi índice de vacío porque tengo un mayor volumen de vacío. El volumen de sólido sigue siendo el mismo. Y entonces aquí yo tengo el fenómeno de dilatación. ¿Sí? Las arenas en general tienen comportamiento cíclico que se llama. Es decir, pueden pasar por los dos estados dependiendo del esfuerzo cortante que las solicita y por lo tanto la condición también en la cual la encuentran. ¿Ya? O sea, puede haber estado inicialmente aquí suelta, vino un esfuerzo de corte, le generó contracción, pasaron muchos años, vino otro esfuerzo de corte y fue tal que la volvió a soltar y nuevamente quedó acá. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ya. Vale. Entonces siempre tengan presente que en los casos de las arenas y en menor medida las gravas, con los finos no pasa esto, pero las arenas tienen estos comportamientos cíclicos de variación volumétrica en resistencia al corte. ¿Ya? En los finos no es tan notorio como pasa acá. ¿Ya? Recuerden que en los finos a veces podemos tener variación de volumen por contenido de agua. ¿Sí? O sea, también son suelos que generan variación de volumen, pero también asociados a otros fenómenos. ¿Ya? Este es más o menos un gráfico que le alcancé a mostrar la última vez. Entonces, ¿qué se está tratando de representar acá? Un estado de un corte ideal. Tenemos un sigma, tenemos un tau y tenemos aquí una desangulación, ¿cierto? Producto del corte. Y la gráfica nos va a decir que el E1 ya es menor que el E2, ¿sí? Es decir, mi suelo 1 tiene un índice de vacíos más chico, es decir, está más apretado. A lo mejor está directamente en una condición que es contractiva, ¿sí? Es un suelo que está más denso, está más apretado. Y así como lo veíamos en la clase anterior, esta gráfica, si yo tengo mi suelo que está más apretado, cuando yo lo comienzo a solicitar con esfuerzos de corte, como está acá, el suelo está denso, ¿ya? Resiste harto, entonces sigue resistiendo, resiste, 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 pero llega a un nivel tal de corte donde ya no va a resistir más y entonces lo va a soltar, lo va a dilatar. Entonces cuando lo dilata, ¿ya? Baja su resistencia porque lo solté, ¿ok? Y tengo mi caso de suelo 2 donde mi índice de vacíos es mayor. Tengo mayor volumen de vacío. Entonces, cuando estoy generando un esfuerzo de corte al suelo, lo estoy solicitando, este suelo 2, ¿sí? Va tomando carga y va tomando carga, y entonces en esa toma de carga se va deformando, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, va teniendo acá una desangulación. Entonces, en ese proceso de deformación, este suelo, que estaba más suelto, se está reacomodando y está generando una situación de contracción. ¿Ya? Donde va a llegar hasta un estado 2 de deformación o desangulación, y es un nivel tal de deformación que prácticamente tiene el mismo comportamiento que el suelo que estaba en la situación de menor índice vacío y que para niveles altos de deformación prácticamente tienen el mismo comportamiento. ¿Ya? Ese nivel alto de deformación tiende a ser del orden normativamente uno los ensayos los realiza hasta deformaciones del 20%. ¿Ya? Eso tienen que también tenerlo presente. Si es que antes no generó la rotura, obviamente, si antes se genera rotura, hasta ahí llegó el ensayo. Lo vamos a ver también en algunos esquemas. Deme un momento, por favor, un momento.
Que otra vez vamos a tener el problema la semana pasada de que están trabajando, ¿no? Les voy a mostrar, déjenme ver si lo encuentro acá. A ver. Les voy a mostrar algo, parece que, no sé, a lo mejor se los mostré, o en un segmento anterior se los mostré, pero para más o menos que me entiendan esta idea. Entonces, no sé, ¿alguna vez alguien recuerda que le haya mostrado estos estanques? Yo no, profe. Yo, profe. ¿No? Ya, pero miren, esto, bueno, esto es una revisión de una instalación, ahí está la fecha de la foto, es del 2010, después del terremoto. ¿Ya? 17 de marzo del 2010. Entonces, estos son unos estanques, ya de una planta química, justamente, relativamente nuevo, que funcionaban muy bien, perdón, un momento, funcionaban muy bien en la condición que estaban de resistencia al corte estáticamente, ¿sí? Entonces, después del terremoto, ¿se ve la siguiente foto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, lo que pasó acá fue que falló, justamente. O sea, esto acá, este anillo se rompió porque el estanque descendió, ¿ya? La ventaja fue que tuvo un descenso homogéneo, por lo tanto, prácticamente al estanque no le pasó nada, ¿sí? La fundación fue la que falló. Y está asociado justamente al fenómeno de que cuando vino el esfuerzo de corte del sismo, perdón, cuando vino el esfuerzo de corte del sismo, tuvo una solicitación de corte superior a la que el suelo estaba en una condición suelta. O sea, perdón, en una condición densa, perdón, otra vez. Disculpen por el ruido. El suelo estaba en una condición más densa y el corte entonces tendió a generar el reacomodo de partículas, fue una solicitación mayor y entonces cambió el estado de las arenas. Esta no es pura arena de todas maneras, ¿sí? Aquí por eso el fenómeno es tan representativo. Entonces, bueno, es otra foto del mismo fenómeno y ustedes ven acá que toda esta parte se quebró y descendió, ¿ya? Es decir, esta arena, cuando se construyó el proceso y cuando se hicieron todas las indagaciones de cómo fue el proceso constructivo, estas arenas no las compactaron bien. Esto es un fenómeno que pasa harto, no las compactaron bien. Entonces, quedó en un estado, para que lo entiendan, como suelto. Vino el esfuerzo de corte del sismo y generó contracción. Y como generó contracción, generó deformación, ¿ya? Reacomodo de partículas, disminución del volumen de vacíos y por lo tanto deformación del terreno y lo que tenga arriba, ¿sí? Esto fue un efecto que pasó por un tema sísmico, ¿ya? Sísmico. Les voy a mostrar otro de momento. Oiga, profe, y el del lado estaba bueno, no se veía así. El de al lado, exactamente, el de al lado no se veía con las mismas fallas porque hay un proceso. La generalidad de estos temas constructivos es que no se trabaja de igual forma por muy cerca que estén, ¿sí? Es decir,
el de al lado tenía mayores niveles de densidad cuando se hicieron las investigaciones que los que habían fallado, porque algunos se presentaron bien y otros fallaron. Los que fallaron fue porque los procesos de compactación fueron deficientes y por lo tanto no alcanzaron las densidades requeridas. Y ese problema del proceso de compactación adecuado es muy recurrente en la etapa constructiva. ¿Sí? Eso pasa mucho. De hecho, mire, les voy a mostrar otro similar. Este se llama, ya, ¿se ve la foto? Sí, profe. Profe, una consulta, Ya. ¿esos barriles se ocupan en realidad como en cervecería, cosas así? Sí, sí, exactamente. Lo triste de esto es que esos son envases de vino. En este caso, estos de acá eran de vino, es una viña, ¿sí? El anterior era una planta química, no me acuerdo la verdad qué producto era el que mantenían ahí de almacenamiento. Sí, estos son de vino. Ah, ya, profe. Sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay otros estanques que se ven más atrás que son de un color como burdeo, que son más antiguos, ¿ya? Por aquí, por ejemplo, por donde está la flecha. Entonces, el problema fue que cuando se compraron estos nuevos estanques, la idea es que para el funcionamiento de todo el sistema, si ustedes se fijan acá arriba, pasa un puente, que es un- una plataforma para ir recorriendo todos los estanques y también conectarse con los otros estanques que ya existían, que son estos burdeos. ¿Sí? ¿Ven el burdeo acá, cierto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se Sí, ve? profe. Ya. Y atrás también hay otro, etcétera. Entonces, como estos estanques eran distintos, porque eran más nuevos, para alcanzar la cota se tuvo que generar esta plataforma que ven abajo de hormigón, ¿ya? Para alcanzar la cota, ¿sí? Ahí más o menos está de nuevo lo que son los estanques burdeos que se ven atrás. Y está un poco esta plataforma, bueno, ahí están todos los sistemas de anclaje, hay efectivamente un problema constructivo también en los morteros de nivelación de los estanques, ¿sí? O sea, ahí se ven también, pero lo importante que les quería mostrar dentro de los problemas que tiene era que este tipo de cosas, ¿sí? Este es el estanque que está arriba de la plataforma que les mostré en la foto panorámica. Entonces, cuando se construyó esta plataforma, se rellenó acá con un buen material, ¿ya? Un buen relleno granular, ¿ya? Y luego se generó arriba una especie de radier, no alcanzó a ser losa, una especie de radier, y sobre este radier se construyeron estos estanques y se apernaron, ¿ok? O sea, bueno, esa es una foto como del descenso, pero en una vista panorámica, de nuevo, entonces se construyó esto, todo esto se rellenó adentro con un material de buena calidad, arriba se construyó este radier y luego los estanques. Entonces, estáticamente, o mejor dicho, en peso propio del estanque, como estos estanques funcionaron sin problema, ¿ya? Pero cuando el estanque se empezó a llenar con el material, aumentó, ni siquiera fue por condición sísmica esta, a diferencia de la anterior, fue porque solamente aumentó el peso. Entonces, como aumentó el peso, comenzó a existir un esfuerzo adicional, ¿ya? O sea, empezaron a aumentar las tensiones. Y eso generó también un aumento de solicitación, por supuesto. Y el suelo que estaba puesto acá no estaba compactado, o sea, el mismo fenómeno nuevamente. Como el suelo no estaba compactado, producto de este aumento adicional de carga, ¿sí?
se empezó a reacomodar, se deformó el suelo, deformó lo que traía arriba, que era este radier, y entonces se empezaron a generar todas esas grietas que se veían arriba en las plataformas, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver descensos de, ¿cuánto? 3 centímetros, ¿sí? Bueno, tenían bueno, genialidades constructivas como esta, bueno. Pero el tema es que pasa el mismo fenómeno que tiene que ver con justamente que tiene que ver con este fenómeno que estábamos hablando. Es decir, yo tengo un suelo, ¿sí?, donde paso de una condición que está más suelta, ¿sí?, paso a una condición más densa. Y por lo tanto, en ese proceso hay un reacomodo de partículas y por lo tanto una deformación. Y pasa en cargas estáticas como el segundo o en cargas cíclicas como el primer caso. Entonces, siempre es muy importante que ustedes primero tengan siempre esa consideración. Hay que compactar los suelos, ¿ah? A veces cuando uno les plantea esto a las constructoras para los proyectos, no son muy, a menos que los vaya a inspeccionar, que tengan una inspección directamente, no se preocupan mucho las compactaciones y pasan este tipo de problemas. Entonces, siempre hay que compactar los suelos antes de construir, ¿ya? Se van a evitar problemas con eso, y compacten de la mejor forma posible, la mayor profundidad posible, dependiendo de los espacios y los equipos que vayan a tener, ¿ya? Ok, entonces, un momento. Entonces, similar a lo que estábamos viendo en el caso de la curva 1, ¿sí? Aquí lo que uno puede decir es que alcanza un valor máximo y después cae, ¿ya?, a un corte límite. Que es un poco el comportamiento. Fíjense que ahora estamos hablando de esfuerzo de formación, es decir, yo estoy aplicando acá un esfuerzo, alcanzo una resistencia máxima, una resistencia pico acá, y después, cuando ya la alcancé, este suelo cae en su resistencia, porque entre comillas ya falló. La diferencia respecto a veces a otros materiales es que el suelo cuando falla, no es que su resistencia se vaya a cero, por si acaso. Pasa esto. Baja hasta una residual, una asíntota, ¿ya? Y se queda con esa resistencia, aunque siga aumentando la deformación, ¿ya? Eso pasa. Entonces, es lo que un poco está representado en el gráfico al lado, donde yo tengo también el tau y el sigma, que es el gráfico donde nosotros hemos estado analizando el círculo de Moore y la envolvente de falla, donde yo tengo acá mi resistencia pico, ¿cierto? Mi resistencia máxima, que está asociada a un esfuerzo máximo para una determinada deformación, y después tengo acá ya un esfuerzo menor para otra determinada deformación, ¿ya? Entonces, ¿qué es el caso de acá? En general, lo que se dice es que cuando yo ya tengo la resistencia residual, no tengo cohesión, ¿ya? Ya se perdió la cohesión para las grandes deformaciones, ¿ya? Hay una teoría que se llama el desacople de fricción-cohesión-deformación, ¿ya? Donde se empieza a generar un poco esta pérdida de resistencia para grandes deformaciones. Pero en este caso, para hacerlo un poco más simple, lo que vamos a decir es que cuando yo ya estoy en valores residuales de resistencia, prácticamente lo que me está aportando para aún mantener resistencia es la fricción, como ven en la ecuación de acá, ¿sí? En cambio, cuando todavía estoy en los valores de bajas deformaciones, donde desarrollo la resistencia máxima, tengo aporte de fricción y cohesión,
No siempre, ustedes recuerden que la cohesión no siempre está presente, pero cuando existe, por ejemplo, en partícula, en fracciones finas, por ejemplo, tengo el aporte solo en la resistencia máxima. Luego de que mi suelo falla, en la resistencia residual pierdo el aporte de la cohesión y solamente trabajamos con el aporte de fricción de resistencia. Ahora tenemos acá en el título el tipo de comportamiento de los suelos, que también es muy importante poder definirlo de forma adecuada, ¿ya? Que es cuando los suelos tienen respuesta o condiciones drenadas o no drenadas, ¿sí? Entonces, en la naturaleza, cuando nosotros hacemos las investigaciones del terreno, podemos tener condición saturada, ¿sí? Parcialmente saturada, es decir, con un rango intermedio de humedad, o casi seca, cuando tenemos, por ejemplo, granulares, donde tienen permeabilidades altas, o en zonas donde hay poca lluvia, etc. Esos granulares están casi secos. Entonces, directamente uno trabaja ahí en condición seca, ¿ya? Entonces, esta condición de humedad y además el rango de densidad existente, ¿sí?, va a determinar el comportamiento del suelo ante los distintos tipos de carga. O sea, ya vimos que la densidad inicial, dependiendo de si es contractivo o dilatante, que tiene que ver con el índice vacío, con el arreglo de las partículas, me va a dar una respuesta distinta ante la carga, ya dependiendo justamente de esta condición, de este arreglo. ¿Sí? Me da una respuesta distinta aunque sea la misma arena. Para el caso del suelo saturado, es decir, el suelo que tiene el volumen de vacíos está lleno de agua, o gran parte está lleno de agua, nosotros ya sabemos por el principio de tensiones efectivas que la resistencia al corte la da el grano del suelo. ¿Sí? En principio de tensión efectiva ya nos dice que el agua no nos va a aportar al corte. Y entonces, siempre la resistencia final al esfuerzo de corte, perdón, la resistencia final al esfuerzo de corte, perdón. Ustedes escuchan muy fuerte esos taladros, ¿no? Sí, pero se escucha fuerte. Sí. Ya, entonces, estoy parando de hablar ahí cuando parte el taladro. Entonces, en el suelo cuando está saturado, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que por principio de tensión efectiva, la resistencia, lo que va a aguantar el material es el grano del suelo, es el esqueleto del suelo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en esfuerzos efectivos. Entonces, hay una relación más o menos directa entre el esfuerzo efectivo corresponde a una condición drenada, y el esfuerzo total corresponde a una condición no drenada, ¿sí? Es como un poco la relación que existe, ¿sí? Entonces, el caso no drenado está asociado a que también tenemos agua. ¿Ya? Entonces, a partir de lo comentado, la respuesta que tenga el suelo va a depender de, efectivamente, cómo aplico las cargas, pero cómo esta carga va a llegar al material, a la fase líquida y a la fase sólida, ¿sí? Cómo cada una de estas fases van a tratar de resistir. Recuerden el gráfico que vimos un poco en la explicación de Terzaghi, donde decía que en el inicio la carga la trataba de tomar el agua. En la medida que pasaba el tiempo, el agua se iba, y entonces, mientras el agua iba tomando menos carga, esa carga la iba asumiendo el esqueleto del suelo, ¿sí? El grano.
Entonces, esta condición de cómo van a ser modificados los esfuerzos efectivos ante los distintos tipos de cargas. Estas son cargas estáticas, son dinámicas, son hidrostáticas, etc. Entonces, cómo se va presentando esta variación es si el suelo va a tener respuestas drenadas o no drenadas, ¿sí? Hay suelos, por ejemplo, el caso típico, una arena saturada. Una arena, uno por saber que es una arena y saber que su permeabilidad es relativamente alta, uno podría decir la arena siempre va a tener una respuesta drenada porque el agua se va a ir, drena, para que lo entiendan de esa manera. El agua va a pasar por la arena, se va a ir y por lo tanto siempre voy a tener una resistencia drenada. El agua nunca va a alcanzar a trabajar, a tratar de resistir el esfuerzo de corte porque la arena va a estar de inmediato, ¿sí? Pero si esa arena también obviamente está saturada y esa arena está sometida a una carga como un sismo, la carga es tan rápida del sismo, que el agua no se alcanza a ir. Entonces, como el agua no se alcanza a ir, va a estar trabajando en tensiones totales, porque voy a tener grano de suelo y agua. Si trabajo en condiciones de tensiones totales, voy a estar trabajando en condición no drenada. No alcancé a drenar el agua cuando la carga vino a solicitar el suelo. ¿Sí? Eso es más o menos para que vamos ya entendiendo cuándo tengo un comportamiento drenado, cuándo tengo un comportamiento no drenado. Vamos a hacer un primer break, ¿ya? 10 minutos y retomamos.